Bien, hermanos, pues vamos a la palabra de Dios, que es poderosa para sobreedificar nuestras vidas. Y vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos a estar hablando del Salmo 1, del capítulo de los Salmos, número 1. Y pues vamos a ver qué significa bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y dice el verso 3 de segunda carta de Pedro, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces vean ustedes, el apóstol habla de algo que es presente, es para la vida de todos los creyentes. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida. La palabra vida es de donde deriva la palabra vida eterna, Zoe, y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, si ven ustedes, aquí habla de la piedad. La piedad es vivir en el temor de Dios, es vivir para hacer la voluntad de Dios. Un hombre piadoso es aquel que se esfuerza en agradar a Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí dice que todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder, mediante Jesucristo. Pero habla de algo muy importante: mediante el conocimiento de aquel. Entre más conozcamos del Señor, más piadosos vamos a ser. Entre más conozcamos la obra de Dios a favor de cada persona de todos los tiempos, pues podemos conocer lo que es la piedad. Entonces, no tan solo es el apóstol Pablo, sino todos los apóstoles hablaron de esto con otras palabras, como vemos. Y el apóstol Pablo en Tito 1, verso 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es conforme a la piedad, que es según la piedad. Entonces, si ven ustedes, la enseñanza es que la piedad es resultado del conocimiento de la verdad de Dios mediante la fe. Entonces, cuando conocemos al Señor, hay un cambio del corazón, hay un cambio de ver la vida. Nuestro entendimiento es transformado por la palabra de Dios y nos lleva a vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama esto? Piedad, ese es. Piedad, esa es la realidad. Es cierto que en el uso de esta palabra piedad significa clemencia, compasión, pero en el contexto bíblico, un hombre piadoso es aquel que hace la voluntad de Dios, se esfuerza cada día en hacer la voluntad del Señor. Y si ustedes ven, la voluntad de Dios fue desde que Él se reveló al hombre que Él viviera piadosamente. Adán traspasó el mandamiento y pues le dio la espalda a la piedad. No quiso vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El versículo que vimos el domingo, ¿verdad? Génesis 4:7, cuando Caín trae la ofrenda, el Señor le dice, ¿verdad?, que el pecado estaba en la puerta, pero él podía dominarlo. Pero antes le dice: si bien hicieres, serías enaltecido. Entonces Dios nos llama a vivir para ser bendecidos. Por eso el apóstol Pedro dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Podemos vivir vidas diferentes desde que conocemos al Señor. Moisés en Deuteronomio 12:28 exhortó a la nación a vivir para Dios, y la palabra es vivir piadosamente. Piadosamente, les vuelvo a repetir, no es un significado de vivir ahí con una aureola, es personas normales en Dios, pero haciendo la voluntad de Dios, como dice el Salmo 1 que vamos a estar estudiando en esta noche. Deuteronomio 12:28, vean: Moisés dijo a la nación: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando.
Vean ustedes la exhortación, o sea, entendamos cada palabra. Dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien. Entonces, haciendo lo bueno y lo recto, esa es una vida de piedad, es una vida de obediencia a Dios, es una vida de agradar a Dios. Resultados, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Entonces Dios se comprometió en ese pacto. Si había un hombre piadoso, dejaba una herencia a su descendencia, ¿verdad? Dice, a ti y a tus hijos después de ti, y no temporal, ¿verdad? Sí, no, para siempre. Así es que nuestras generaciones son llamadas a vivir pues vidas súper bendecidas. Pero ven ustedes, habla del conocimiento. Necesitamos centrarnos en el conocimiento de Dios, en conocer al Señor como la Escritura lo demanda. Y cuantas veces aparece la palabra bienaventurado en la Biblia, pues significa feliz. En el Nuevo Testamento aparece varias veces. Y cuantas veces esta palabra la encontramos, tiene connotación de bendición plena. Bienaventurado significa bendecido plenamente, no a la mitad. Bienaventurado significa bendecido plenamente, esa es la realidad. Ya la bendición extrema la tienes en esa estatura, bienaventurados. Jesucristo, cuando inicia su ministerio en el Sermón de la Montaña, pues él empieza a hablar de las bienaventuranzas. 9 veces repite la palabra bienaventurados. Son llamados a vivir bienaventurados. Pero como les decía, vamos a centrarnos en el Salmo 1. Toda la Escritura llama al pueblo de Dios a vivir en piedad, a liberarse de la esclavitud, de la maldad, a liberarse del pecado. Nosotros en el Nuevo Pacto, pues ya Jesucristo nos introdujo a su reino. Somos llamados a vivir en piedad. Y vamos a Salmos 1 y vamos a ver todos los aspectos de este salmo en esta noche. Claro, es muy profundo, pero vamos a ver algunas cosas de este precioso salmo, que es uno de los primeros. Y por ser el primero, cuando empezamos con los salmos, pues siempre empezamos recordando porque fue el primero que leímos. No sé a cuánto les pasó, pero el primer salmo que leímos y pues nos cambió la vida. Dice el verso 1 de Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, si analizamos esta escritura, nos habla de un hombre piadoso. El verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí la palabra consejo se refiere, no se asoció con gente mala. Fue una decisión. No necesitamos decir, Dios, dame la capacidad para no convivir. No, Dios te hizo capaz. Pablo habla del divino poder de Dios. O sea, hay un poder en nosotros. Cada uno tomamos la decisión de separarnos. El verso 1 dice que no anduvo en consejo. La palabra consejo, no anduvo en asociación con personas malas, en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. O sea, habla de 3 cosas. Se separó del camino de los pecadores. Y para un creyente, pues es fácil identificar el camino del pecado, ¿no es así?
Porque Dios nos llama a piedad. Si ven ustedes, Pablo constantemente habla de la piedad. ¿Qué es la piedad? Dice que renunciando a los deseos mundanos, vivamos en esta época sobria, justa y piadosamente. Entonces, no tan solo es separarse del mal, sino hacer el bien. Entonces, el hombre de Salmos 1 no es un hombre que está separado del mal, sino hace el bien. El predicar la palabra pues es bien, es lo bueno. O sea, nos identificamos con el pueblo de Dios. No decimos, bueno, ya me separo y me quedo en mi casa. Anunciamos las virtudes de Jesucristo que nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Entonces, si ven ustedes, aquí hay 3 aspectos negativos y 2 positivos en el versículo 1 y 2. Los negativos: no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Un escarnecedor es alguien que le importa un comino el consejo de Dios. Entonces el cristiano se separa de esta forma de vivir. Y te digo, es una decisión, tú te separas de esta forma de ser, porque Dios hizo una obra en tu interior, una obra poderosa a través de su palabra y de su espíritu. Los aspectos positivos, pues ustedes ven, son 2, ¿verdad? Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjense qué maravilloso, dice, en la ley de Jehová está su delicia, medita en la palabra de Dios. La ley de Dios es lo más importante y es una realidad. Dejamos pues toda la enseñanza que antes traíamos. Muchos tuvimos que tirar todo mucho de nuestra biblioteca, ¿verdad? Que eran libros malos, de ocultismo, de cosas que van en contra de la palabra, pues los tuvimos que destruir. Y ahora el creyente se deleita en la ley de Jehová. Y no tan solo dice esto, dice, y en su ley medita de día y de noche. Es un trabajo, medita. Realmente esto es lo que marca la diferencia. Cuando nos deleitamos en la ley del Señor. Ahora, ¿por qué nos deleitamos? Porque ya le conocemos y queremos conocer más su palabra. Resultados, pues los vamos a ver al final. El resultado es lo que decía Moisés, para que te vaya bien, no tan solo a ti ya, sino a todos tus descendientes después de ti. Entonces la piedad, vuelvo a repetirte, separarse de todo lo que la Biblia llama pecado, llama maldad, cosas escondidas. La Escritura en cuanto a piedad es una exhortación constante. Y en este contexto, meditar de día y de noche, pues ya lo hemos explicado, a lo mejor unos ya conocen el término. Meditar realmente da un sentido para que se entienda de rumiar la palabra. Así como los animales, ¿cómo se les llama a esos animales que rumiantes, ¿verdad? Que comen, almacenan la comida. Ese es el ganado bovino, vacuno, ¿verdad? Almacenan, tienen 2 estómagos. Entonces en un estómago almacenan la comida y luego ya llega la noche o la tarde, los encuentras echados y como si tuvieran un chicle, ¿verdad? Ahí están. ¿Qué está pasando? Están trabajando con el alimento, ¿verdad? O sea, lo están desmenuzando, deglutiendo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, meditar, a eso se refiere para nosotros, rumiar la palabra. O sea, primero la almacenas, la metes en tu corazón, en tu mente. Por eso es bueno que los niños aprendan versículos completos, pasajes completos, porque un día los van a entender cuando empiecen a rumiar, a meditar y digan, ahora entiendo lo que esta palabra decía. Y de alguna forma, pues nos sucede también a nosotros. Conocemos la palabra, pero un día viene la iluminación y ya le entendí. Pero si ven ustedes, va concatenado esto, lleva una cadenita. Primero nos deleitamos en la palabra de Dios. Muchos jóvenes llevan matemáticas, pero no se deleitan en la materia, ¿verdad? ¿La llevan por qué? Porque la tienen que llevar. Pero si le dices, oye, ¿te gustan las matemáticas? No me gustan.
quisiera que la quitaran, ¿verdad? Pero a un cristiano le gusta la palabra de Dios y la medita. Entonces al muchacho que no le gustan las matemáticas, pues ni siquiera las medita, no me gustan. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, pues te lleva a meditar, y esta meditación pues te va a llevar a una vida diferente. Cuando viene la prueba que nos pudiera llevar al pecado, dices, no, yo conozco la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en el aspecto positivo, ven ustedes, cada cristiano se deleita en la ley del Señor. No debemos de tener la Biblia abierta en el hogar, ¿verdad? Como muchas personas la tienen abierta ahí y con una veladora. No, la Biblia es para leerla, es para comprenderla, meditarla, entenderla y aplicarla a nuestra vida. Al aplicarla nos lleva a vivir piadosamente. Amén. Esa es una realidad preciosa. Entonces, hay una piedad interior, se llama piedad interior. Cuando la persona se deleita y medita en la ley de Dios, eso se llama piedad interior, porque estamos diciendo a Dios, Señor, gracias, nos volvemos agradecidos, ¿no? Gracias por la revelación de tu conocimiento, por la revelación de tu palabra. Entonces la piedad externa va a salir por el amor ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces la piedad, las acciones de un creyente son el resultado de lo que él medita. Fíjense que nuestros pensamientos son bien poderosos. En el idioma hebreo no existe la palabra pensar. No aparece ese verbo que sí aparece en el idioma español. Sino en hebreo la palabra es decir en el corazón o mascullar en el interior, estar hablándose a uno mismo. Entonces lo que meditamos, eso es lo que va a salir. Si meditamos en cosas de la palabra de Dios, nuestra vida va a ser diferente. Debiéramos checar en qué pasamos más tiempo pensando. Si pensamos en cosas de este mundo, en las preocupaciones, en las riquezas, pues es lo que vamos a tener. Pero si nos centramos, lo que vamos a tener son preocupaciones, ¿verdad? Pero si nos centramos en el Señor, tu pensamiento va siendo cambiado, porque estás metiendo esta palabra. ¿Qué va a producir? Piedad, obediencia a Dios. Y a veces estas exhortaciones vienen a nosotros y no nos gustan, y nos resistimos al mandato y al mandamiento. Mucha gente se resiste y dice, bueno, pues la palabra dice esto, pero pues yo no siento hacerlo, ¿por qué lo voy a hacer? Porque el pastor dice. Bueno, tal vez tenga razón, el pastor no tiene ninguna autoridad, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no te estás poniendo en contra del pastor, sino en contra de quién, de la palabra de Dios. Así es que esta piedad interior que yo le llamo es lo que la palabra hace en tu corazón, que va a manifestarse en una piedad exterior. Vamos a mostrar el carácter de Jesús en cada aspecto de nuestra vida. Vamos creciendo para vivir de acuerdo a esta palabra. Ahora, si ven ustedes en el verso 3, ¿cómo es este hombre que medita y hace de la palabra su delicia? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Árbol plantado, firmemente plantado, ¿verdad? Que ningún viento lo va a mover. Dice, creo que Salmos 82, hablando de las palmeras, ¿verdad? Dice que el justo es como una palmera, ¿verdad? Y la palmera tiene esta característica que tiene una raíz tan profunda como ves la altura. Entonces hay palmeras que tienen 40 metros, 20 metros. Las raíces llegan a 20 metros. Por eso una palmera no puede ser desarraigada fácil por ningún viento, ¿verdad?
Entonces, aquí en esta enseñanza dice que el justo, el hombre bienaventurado será como árbol plantado. ¿En lugares secos? No, dice, junto a corrientes de aguas. ¿Cuáles son esas corrientes de aguas? Pues hermano, la palabra de Dios, ¿sí? Corrientes de aguas, resultados, que da su fruto en su tiempo. El cristiano se vuelve fructífero, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, es sano. Como un árbol sano, es una persona sana, porque tiene el corazón de Cristo, ¿verdad? Y todo lo que hace, dice, prosperará. Entonces, esta es la manifestación de la piedad exterior. El creyente es prosperado, es bendecido con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de su palabra, para hacer la voluntad de Dios. Y se centra en hacer la voluntad de Dios, es bendecido desde ahora, eternamente y para siempre. Lo dijo Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no debiéramos de ponernos en contra de la palabra, no debiéramos de poner ningún obstáculo, pero ponerle un pero. No, la palabra de Dios es pura, así como dice la Escritura. La palabra de Dios es sumamente pura, lo dijo David. En los versículos que siguen hay un contraste del justo con el impío. Verso 4 dice, no así los malos, los impíos significa no piadosos. Fíjense, aquí está lo que significa impío. ¿Qué significa impío? No piadoso, no pío. Así es, no hacen la voluntad de Dios. No les importa vivir en la voluntad de Dios. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, el Señor un día trae el juicio y es así, son como tamo que arrebata el viento. En el maíz, ustedes saben cuál es el tamo, es el polvo, ¿verdad? Todo el polvo que sale del maíz es tamo, todo lo que no sirve, eso se llama tamo. Entonces el Señor habla aquí a través de este salmo que el Señor un día va a juzgar el pecado, pero el hombre que vive en Dios es bienaventurado. No dice que será, ya somos. Si tú te meditas en la ley de Dios y ya haces de ella lo más importante, pues ya eres bienaventurado, porque esa fe te lleva a vivir confiado en Dios. Así como David dijo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es un fruto de la palabra de Dios, es un fruto de conocer al Señor. Verso 5, dice el verso 5, por tanto, fíjense, esta es una promesa para los que esperan algo. Hay gente que te ha dañado, espérate, mejor ora porque conozcan al Señor, porque Dios va a juzgar el pecado. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces el Señor no va a permitir que los santos sean agobiados por los injustos. No se levantarán los malos en el juicio, en la aplicación del juicio de Dios y la ley de Dios. Van a quedar, no se van a poder levantar al juicio del pecado, ¿verdad? Cuando sea el juicio. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Quiere decir que la congregación Dios la va a guardar, así como vimos en el libro de Cantares. Dios guarda su viña, ¿verdad? Dios guarda su viña, no va a permitir que los pecadores dañen a la congregación de los justos. Verso 6, porque Jehová, fíjense qué precioso, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Un día esa senda va a perecer. El camino de los justos, dijo Daniel, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sin embargo, hablando de la gente que vive así, hay una esperanza para el que se vuelve de sus pecados e iniquidad. O sea, Dios no dice, la voluntad de Dios no es que los malos se pierdan, sino que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién los va a traer? Nosotros, la iglesia, ¿verdad?
Porque a veces la iglesia dice, bueno, los impíos, bueno, ¿y quién les va a dar el mensaje? Nosotros éramos iguales, ¿no es así? Éramos igualitos, pero alguien nos habló y conocimos el amor de Cristo, ¿verdad? Conocimos el amor de Dios manifestado en Cristo. En Job 33, 27 al 28, vean ustedes lo que Job dijo. Dice, Él mira sobre los hombres. El Señor está atento a la gente de todos los lugares. Job 33, 27, 28. Él mira sobre los hombres y el que dijere, fíjense, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Entonces Dios está dispuesto a salvarlo. Si él clamare, como dice la Escritura, si clamares a inteligencia y dieres tu oído a la prudencia, pues o escuches la voz de Dios, tu vida puede ser cambiada y transformada. O sea, siempre Dios está hablando a la gente. Si bien la Biblia dice que por todo el mundo salió su palabra, en todos los lugares la palabra del Señor ha sido predicada. Dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Entonces vean ustedes que hay esperanza. Para el pecador más terrible hay esperanza. En tanto que se dice hoy, la gente puede venir al Señor y ser cambiada y ser bienaventurados. Necesitamos ver una iglesia de Cristo más grande de lo que es ahora. Ver no tan solo una iglesia, sino muchas iglesias y una nación bendecida con cientos y miles de gente bienaventurados. Pues obviamente va a cambiar la vida. ¿No es así? Va a haber un cambio en nuestra sociedad. Por eso es que Pablo hace una invitación para todos sin excepción y sin distinción. Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Entonces, hermanos, Salmos 1 nos habla de la importancia de meditar en la ley del Señor. Queremos ser bienaventurados, ahí empieza la bendición. Dice, te separas de la maldad. Ahí empieza la bendición. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, asociándose con los malos, deja las malas asociaciones. Pero dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Empieza a compenetrarse en la palabra de Dios y hace de la palabra lo más importante. La ley de Jehová es su delicia y en su ley medita de día y de noche. Estamos iniciando un nuevo año, hay buenos propósitos. Yo te diría, hermano, pues esfuérzate en leer toda la Biblia. Lee toda la Biblia. Yo te diría, empieza todo el Nuevo Testamento y luego te vas al Antiguo Testamento y no tienes que leer muchos capítulos, 4 capítulos al día. Si tú lees 4 capítulos diarios, en un año tú leíste toda la Biblia. No quiere decir que la vas a entender toda, pero vas a entender pues algo del consejo de Dios, porque entenderla pues viene precisamente de meditarla, reflexionar, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Para entender la Biblia nos va a llevar años, pero si en un año lees toda la Biblia, entiendes todo el consejo, dónde surgieron los profetas, por qué surgieron, cómo fue la vida de la nación israelita, la gente del pacto antiguo, cómo llegamos al nuevo pacto. Entonces, amados hermanos, yo creo que como viendo iniciar un nuevo año, debemos tener un propósito, y este propósito es conocer todo el consejo de Dios. Resultado, pues vamos a crecer en bienaventuranzas, ¿verdad? En bendición. Y esta promesa, todo lo que hace el justo, prosperará. Amén. Aquí le vamos a dejar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu poderosa palabra que día a día, Señor, nos exhorta a vivir, Señor,
en esa dependencia total de ti, Señor. Así como tú nos has dicho, separados de mí, nada pueden hacer. Y te damos gracias, Señor, porque tú te has revelado a nuestras vidas y nos llamas a vivir de esta forma tan preciosa, Señor. Te damos las gracias por esta bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos.